podría imaginar darme un chapuzón así en medio del desierto de Mauritania. Qué afortunado. El agua está bastante fresquecita, pero con este sol me seco rápido. Nada como empezar la mañana con un buen café. Buenos días, gente. Pues ya estoy aquí en el Miret, como a 60 kilómetros de Attard, en medio de las montañas y en medio del desierto. Aquí me quedé a dormir en un albergue. Pues se está poniendo pesada la ruta de... Me he desviado 14 kilómetros de mi ruta para conocer un lugar que me han recomendado muchísimo, el oasis de Miret. Dejé la carretera pavimentada y estoy sobre un camino de tierra, el cual está resultando bastante complicado por la arena. Aún así, sigo avanzando y buscando un lugar donde dormir. Desviarme del camino principal podría parecer mala idea, pero me gusta conocer gente y lugares que valgan la pena. Y miren qué rico, me trajeron pan recién horneado en el desierto, un lujazo. Qué rico. El vagabundo del mundo se bajó de la bicicleta y le tocó caminar. La caminata es muy bonita, muy bonito. Unas casas y una cosa interesante, casi en todos ya los pueblos. Todas las calles son de arena, el desierto avanza poco a poco, entonces pues así es los pueblos del desierto de Mauritania, muy sencillos pero interesantes. Pues ahí están regando las palmeras con esta agua que viene de pozos y todas las bombas trabajan con gasolina. Aquí no hay energía eléctrica, o sí la hay algunos paneles solares en las casas y todo el agua que ustedes ven viene de pozos. Si son de los afortunados que tienen agua solo con abrir el grifo, agradezca, porque en algunos sitios tienen que usar bombas a base de gasolina para extraer agua de pozo para poder regar sus plantas. Y del albergue donde me estoy hospedando al cañón, a la piscina, son 2,5 kilómetros o 3 más o menos, y es una caminata muy bonita, pues entre arena, unas rocas increíbles, muy bonitas. En realidad todo el paisaje es sublime. Es un agasajo, todo este paisaje, vivir esta aventura, pues es un agasajo. Bueno, pues después de una bonita caminata, estoy llegando al Miret, pequeño oasis, pequeño ojo de agua, fuente de agua. Miren nomás qué bonito. Qué increíble estos cuerpos de agua en medio del desierto. No podría imaginar darme un chapuzón así en medio del desierto de Mauritania. Qué afortunado. El agua está bastante fresquecita, pero con este sol me seco rápido. Buenos días, gente. Estoy saliendo de Miret, este bonito oasis. Muy bonito, muy tranquilo, muy relajado. Ayer me eché una caminata de 7 kilómetros para llegar al ojo de agua. Muy bonito, muy interesante ver la vida rural de Mauritania, del desierto. Y ahora pues tomando ruta, eran 350 kilómetros, los dividí en 4 días. Hay fuerte viento del este, 25 kilómetros por hora. Va a ser un poco difícil, va a ser un día retador. Y pues sí costó trabajo salir estos 14 kilómetros. Salir del oasis me costó mucha energía. Ahorita me siento bien, pero ya me imagino
horas. En la tarde voy a estar más cansado. Estos 14 kilómetros fueron como el doble, fueron 28 empujando. Iba a 5 kilómetros por hora, 3 kilómetros por hora. Tuve que empujar muchas veces la bicicleta. Las llantas se me enterraban en la arena. Preocupa, ¿no? Que se joda un poco, espero que no haya fallos, a excepción de mi temporizador que les explicaba que ya se descompuso, que se rompió, ya lo tiré. Si han puesto atención en algunos videos, algunos time-lapse con movimiento, y la herramienta que uso es este temporizador. Hoy en la mañana lo quise usar y pues ya está descompuesto. Ayer con todo el trajín, con todo el meneo, ya se descompuso, ya no tengo temporizador. Estaba muy bonito y ya se acabaron los time lapse con movimiento. Es una pena. Y es como un relojito. Ya se zafaron las piezas, se desambló. Cosas del viaje. Este pequeño oasis, este ojo de agua, es espectacular para mí. Valió la pena. Ahora me faltan 360 kilómetros a Chilquica, un destino muy esperado, una ruta seguramente muy demandante, pocos puntos de suministro, pero para mí es muy emocionante. Estoy muy contento. A ver cómo va. Adelante, vagabundo del mundo. Estoy haciendo esta ruta apartada de todo. Voy de Atar a Titjitka. Apenas llevo 70 kilómetros de los 430 kilómetros que me esperan. Aunque hay viento en contra, los paisajes están resultando espectaculares. Es muy interesante ver cómo el desierto toma de nuevo su lugar ante las construcciones que hace el hombre. El desierto devora todo, las carreteras, los pueblos, todo. La noche anterior en el desierto escribí en mi bitácora: los grandes equilibristas caminan por la cuerda floja y los grandes viajeros caminan entre los laberintos de su cabeza. Habrá que estar un poquito loco para dejar la comodidad de la casa y aventurarse a lo desconocido. O no loco, pero sí ávido de encontrarse y de ser uno mismo y de conectar con la naturaleza. Y una de las razones de por qué estoy haciendo esta ruta es por la necesidad de la solitud, por el gusto de estar solo. Y la mayoría de los pueblos que estoy atravesando, si no es que todos, ya tienen el fenómeno de la desertificación, que se produce naturalmente cuando las lluvias escasean. Seguramente que por aquí no han visto una lluvia en años. Y entre las zonas más afectadas en el planeta pues está el continente africano, y dentro de este continente pues los países más afectados son Mauritania, Mali, Chad, Sudán, Níger, Gambia y Cabo Verde. Y muchos viajeros se sorprenden que tomo la misma agua que toma la gente del lugar. Pero bueno, pues hasta el momento no he tenido ningún problema estomacal. Pregunté si esta agua era potable, me dijeron que sí. Pues ya llené mi bolsa de agua, espero no morir en medio del desierto. Ça va, monsieur? Merci. Très bon. Alhamdulillah, très bon. C'est là-bas ici. Sí. C'est Tijikja. Me paré a ver la ruta en el mapa y este par de chicos se pararon, me preguntaron si estaba bien, si necesitaba algo. Bien amable la gente, muy buena onda. Y muy contento de viajar en Mauritania. Sueño hecho realidad. Es esplendoroso. Y aquí el desierto comiéndose la carretera. Buenos días, gente. Pues aquí me quedé a 100 metros de la carretera. Lleva amaneciendo. Fue una noche ventosa. Ya terminando de recoger lo más temprano que se pueda.
Miren nada más, qué belleza. Y a unos 300 metros de donde me estaba quedando a dormir había una duna monumental de unos 150 o 200 metros de altura. Así que no dejé pasar la oportunidad de ir a caminar y hacer unas fotografías. Se me hizo tarde para empezar a pedalear, pero otra vez valió la pena la visita. Pues les quiero dar las gracias a todas las personas que están siguiendo el proyecto de Vagabundo del Mundo, por ver los videos, por comentar. Muchísimas gracias. Y un especial agradecimiento a las personas que me han hecho aportes económicos, bueno, que son 3, pero bueno, muy agradecido profundamente. Muchísimas gracias por acompañar a Vagabundo del Mundo, y esta aventura sigue. Muchísimas gracias.